Saludos cordiales, somos estudiantes del segundo semestre de medicina paralelo A. Nuestro tema es la tráquea y sus principales patologías. Nuestro grupo está integrado por Delgado Briones, Salime Nailí, Pico Pinargote, Yosenka Milena, Santos Ormaza, Débora Antonella, Solórzano, Katia Polet y Velázquez Zambrano, María Salomé. La tráquea tiene forma de un cilindro aplastado en su parte posterior. Sus caras, anterior y lateral, son convexas. Presentan depresiones más o menos marcadas, de las cuales dos son constantes, una situada en la cara izquierda en su parte inferior, denominada impresión o marca aórtica. Corresponde al callado de la aorta por encima de su bifurcación y de la segunda. En la cara izquierda, pero en el tercio superior, corresponde una compresión ejercida sobre la tráquea por el lóbulo izquierdo del cuerpo del tiroides, a su segundo y al quinto anillo traqueal, que recibe el nombre de impresión tiroidea. La tráquea presenta una doble oblicuidad en el sentido sagital, es oblicuo hacia abajo y hacia atrás. En sentido coronal, está desviada a la derecha por el arco aórtico, que presenta además una torsión en su eje, que hace que el bronquio principal sea derecho más posterior que el izquierdo. Los posibles problemas en la tráquea incluyen estrechamiento, inflamación y algunos problemas hereditarios. A continuación, vamos a describir algunas agrupaciones de patologías traqueales. Las patologías congénitas también las podemos denominar defectos de nacimiento. Estas ocurren durante la vida intrauterina y se pueden detectar durante el embarazo, el parto o un momento posterior de la vida. Entre las más comunes tenemos la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica. Tienen una prevalencia de 1 en 3.000 nacidos vivos. Su proporción varón-mujer es igual. Estas alteraciones con frecuencia son en prematuros. Su diagnóstico prenatal de polidramio es habitual y se pueden identificar tres más frecuentes. Está la combinación de estas dos, que es la atresia esofágica y la fístula traqueoesofágica distal. La atresia esofágica aislada y la fístula traqueoesofágica aislada. La atresia esofágica con una fístula traqueoesofágica distal es la anomalía más ordinaria y comprende 85.4 de los casos. El segmento esofágico inferior inicia como una fístula que emerge desde la tráquea distal cerca de la caries. La bolsa esofágica proximal se encuentra como un segmento con extremo ciego cerca de la entrada en el tórax. El riego sanguíneo del segmento esofágico superior está dado por el tronco tirocervical, mientras las ramas y las arterias gástricas llegan del segmento esofágico distal. La atresia esofágica aislada comprende 7.3 en los casos. Por lo general, la bolsa inferior se encuentra tan solo 1 a 2 centímetros por arriba del diafragma, mientras la bolsa superior termina cerca de la entrada en el tórax, con lo que se crea una hendidura entre sus dos extremos que puede complicar la reparación. Esta anomalía no permite el paso del líquido amniótico hacia el resto del intestino en desarrollo, lo cual explica el hallazgo prenatal de polidramia, pero en algunos casos no se detecta hasta que el bebé nace, ya que se nota que no puede ingerir los líquidos que necesita, como en la lactancia. Al momento de querer ponerle una sonda nasogástrica, esta no va a entrar, como se nota aquí en la radiografía. Se nota la separación del esófago y como la sonda no logra entrar adecuadamente. La fístula traqueoesofágica aislada es la tercera anomalía más habitual y comprende 2.8 de los casos. La ubicación de esta fístula es variable y se presenta entre el cartílago cricoides y la carina. Puede hallarse más de una fístula. La fístula se inclina hacia abajo desde la tráquea hacia el esófago. ¿Cómo lo podemos interpretar en esta radiografía que hemos colocado aquí como imagen de referencia? Tumores malignos de la tráquea, carcinoma epidermoide. Es más frecuente en el 1/3 distal y en la pared posterior de la tráquea. Es 4 veces más frecuente en los varones y suelen metastatizar en los ganglios linfáticos regionales e invadir las estructuras mediastínicas. Carcinoma adenoide quístico.
Suele afectar al 1/3 proximal de la tráquea. Clásicamente infiltra la submucosa más de lo que aparenta macroscópicamente. El tumor aparece entre los anillos, crece entre los anillos e infiltra las vainas de los nervios adyacentes. Carcinoides. Es el tercero más frecuente. Pueden ser típicos o atípicos. Los típicos tienen un comportamiento benigno, por lo que tienen un menor margen de resección. Los atípicos tienen mayor potencial de malignidad, de invasión periférica y pueden metastatizar en los ganglios linfáticos regionales, por lo que la resección suele ser más agresiva. Tumores benignos de la tráquea. Condroma. Este tumor es el tumor benigno mesenquimal más frecuente de la tráquea. Tiene un aspecto histológicamente similar al de un cartílago normal y suelen tener invasión vascular. Papilomatosis laringotraqueal juvenil. Suele estar relacionada con el papiloma humano tipo 6 y 11. Suele afectar a la laringe y en el 20% al árbol traqueobronquial. Su curso es relativamente benigno, aunque requiere repetidas extirpaciones endoscópicas. Su tasa de recurrencia es del 90%. Fibroma. Constituye el 20% de los tumores benignos en la tráquea, en los adultos, y es fácilmente extirpable con la fibroendoscopía y aplicación del láser en su base. El tratamiento de elección es la resección segmentaria de la tráquea, que consiste en la extirpación de la parte afectada de la tráquea. Hemangioma. El hemangioma puede originarse en la tráquea o puede ser la extensión de uno originado en el mediastino. Los grandes hemangiomas, que se encuentran en la parte distal de la tráquea, suelen tener un complejo manejo quirúrgico porque tienen riesgo de un sangrado masivo. Neurofibroma. Puede invadir la pared de la tráquea y tiene una amplia base de implantación. Cuando recurren, tiene mayor tendencia a la malignización y el tratamiento de elección es la resección segmentaria. Infecciones de la tráquea. En las infecciones de la tráquea encontramos 4. La tuberculosis. Afecta la tráquea distal y los bronquios principales. La traqueitis tuberculosa ulcerativa. Se trata como en cualquier otra localización tras el periodo agudo que se puede desarrollar la estenosis. Aquí vemos imágenes sobre la tuberculosis. La histoplasmosis. Sus lesiones pueden ser la fibrosis mediastínica que afecta la tráquea distal, la carina y los bronquios principales. Mezcla la compresión extrínseca por adenopatías y fibrosis interna. Afecta los ganglios subcarinales y precarinales, con la intensa fibrosis y calcificación de la posible perforación de la tráquea y los bronquios principales. La disferia son los pacientes que sufrieron en la infancia, años después, y pueden desarrollar la estenosis traqueal o laringotraqueal. La mucomicosis traqueal es más frecuente en los diabéticos, en los inmunodeprimidos o tratados con QL, que son los linfomas. Lesiones postraumáticas. Tenemos a los traumatismos cerrados, que incluyen roturas de tráquea, carina, y pueden pasar desapercibidas y con el tiempo desarrollar estenosis, que las estudiaremos más adelante. En las estenosis traqueales, el tratamiento es la escisión y anastomosis término-terminal. En las estenosis bronquiales, debe de tratar de salvarse el pulmón distal si no ha sido destruido por infecciones de repetición. Los que han sufrido separación completa de la tráquea y son tratados inicialmente con traqueotomía, desarrollan estenosis total en el área de separación. Primero se realiza reconstrucción laringea, estabilizando la glotis y después reconstruyendo la separación faringoesofágica. Tenemos también en las lesiones por inhalación. El agente causal puede ser químico, térmico o ambos. El daño más importante afecta a la faringe y laringe supraglótica. Cuando se producen lesiones suelen ser estenosis subglóticas, los anillos suelen estar conservados y el daño afecta a la mucosa y a la submucosa. La reparación de los daños debe hacerse cuando finalicen los fenómenos inflamatorios y se estabilice la estenosis. Inicialmente se asegura la vía aérea con un tubo en T de silicona. Luego tenemos a las lesiones post-tratamiento. La mayoría se deben a la excesiva tensión en la anastomosis por resección externa, especialmente predispuestos pacientes en término crónico con corticoides a dosis altas.
La disección excesiva craneal y caudal de estenosis interrumpe la vascularización, provocando isquemia y necrosis. Las suturas no reabsorbibles producen granulomas. También se puede producir estenosis como secuela de la radioterapia externa o interna. Por último, tenemos las lesiones postintubación. Los tubos corotraqueales pueden provocar lesión laringea incluso tras 48 horas de intubación, lesiones subglóticas tras cricotireotomías y por erosión del cricoides en traqueotomías altas en sifóticos. En traqueotomías muy largas, la cicatrización puede producir estenosis anterior en forma de A. El balón de la cánula de traqueostomía o del tubo OT pueden producir erosión circunferencial de la tráquea, interrupción de la vascularización, necrosis y cicatrización con estenosis circunferencial. También contribuyen a la estenosis la irritación por los materiales del tubo, los gases de esterilización, hipotensión del paciente, infecciones bacterianas, pero la excesiva presión del inflado es el factor principal. Si el daño nocivo continúa, puede provocar fístula traqueoesofágica o traqueoarterial. Los síntomas de estenosis o traqueomalacia son disnea de esfuerzo, estridor, tos y a veces neumonías. La mayoría de síntomas aparecen entre los 10 y 40 días. Lesiones extrínsecas. Entre las lesiones extrínsecas podemos encontrar masas mediastínicas, bocio, compresión vascular o síndrome postneumonectomía. Los grandes bocios comprimen progresivamente formando los anillos sin destruirlos. Si los cartílagos han quedado excesivamente blandos tras una tiroidectomía, tras el esfuerzo la tráquea podría colapsar. Compresión vascular. Esta se puede dar por anillos vasculares congénitos, aneurisma de la arteria innominada, arteria subclavia anómala que pasa entre la tráquea y el esófago, arco aórtico derecho que llega alto y desciende de forma de horquilla, muy cerrada del lado derecho. Masas mediastínicas. Estas en su mayoría son tumores malignos. Un ejemplo son los grandes quistes broncogénicos situados en la carina que pueden llegar a comprimir la tráquea. Síndrome postneumonectomía. Tras una neumonectomía derecha, el mediastino se desplaza hacia la axila y hacia atrás, provocando angulación, compresión y obstrucción de la carina o del bronquio principalmente. Los síntomas pueden llegar a ser progresivos y sumir al paciente en una incapacidad total. Entre las enfermedades que con mayor frecuencia afectan a la tráquea está la traqueomalacia. La traqueomalacia la podemos definir como una debilidad de las paredes traqueales, que la hacen mucho más susceptible al colapso dinámico ante los cambios de presión. En un sujeto normal, la tráquea sufre cambios de longitud y diámetro. Se acorta la flexión cervical, la expiración y la tos. Disminuye con su calibre con la expiración forzada y la tos. Por comprensión de las caras laterales de los anillos cartilaginosos y por movimiento interior de la cara membranosa. La traqueomalacia es la exageración patológica de todos estos cambios, que lleva una interferencia significativa del flujo aéreo normal y del aclaramiento traqueobronquial. Su etiología la podemos separar en dos grupos, las congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos el desarrollo anómalo de la tráquea. También se puede asociar a la atrofia esofágica y la fístula traqueoesofágica y al síndrome de Muir-Kuhn o traqueobroncomegalia. Es una dilatación difusa del árbol traqueobronquial que hace perder la rigidez normal de la tráquea, aunque es de origen desconocido. Entre las adquiridas distinguimos la postraumática. Es la causa más frecuente, es una lesión postintubación en la zona de presión del manguito del tubo endotraqueal. Enfisema en bronquitis crónica. La mayoría de estos pacientes presentan algún grado de malacia en la vía aérea, probablemente debido a un descenso de la cantidad de cartílagos. La comprensión extrínseca crónica es una de las causas más frecuentes en la comprensión traqueal por un bocio cérvico-mediastínico. Y la policondritis recurrente es una enfermedad sistémica autoinmune del tejido conectivo con producción de anticuerpos anticartílagos. Se asocia con frecuencia a ALS y la tráquea se afecta en el 50% de los casos. Características clínicas. La sintomatología más frecuente incluye sibilancias respiratorias y estridor, que se hacen más frecuentes con el esfuerzo. Tos e incapacidad para expectoración de secreciones, infecciones respiratorias bajas recurrentes, disnea y una mala tolerancia al ejercicio, por lo que algunos pacientes inicialmente han sido diagnosticados como asmáticos. En sus casos más severos se pueden observar retracciones, episodios de cianosis e incluso muerte súbita. Su diagnóstico se puede dar mediante varios métodos.
como es la exploración física, en el cual se revelan sibilancias en inspiración forzada a la auscultación. La espirometría, en la cual se demuestra una caída brusca de la fase expiratoria, seguida de un aplanamiento de la curva. Y estudios dinámicos, como las radiografías con o sin contraste, que demuestran los cambios de calibre de la vía aérea con la respiración. Y la broncoscopía rígida o flexible. En esta se demuestra un colapso normal de la vía aérea durante la expiración forzada y la tos. Su tratamiento varía, pues en la traqueomalacia congénita los grados leves no requieren tratamiento, pero en su forma grave, con colapso completo, que requiere intubación y con episodios recurrentes de neumonía, tienen una indicación quirúrgica como es la aortopexia. La traqueomalacia post-intubación requiere una dilatación broncoscópica e implantación de prótesis endotraqueales. En algunos casos se requiere una intervención quirúrgica, como es la resección del segmento malásico y anastomosis termino-terminal. La traqueomalacia por enfisema y bronquitis crónica, en casos graves, está indicada la cirugía, estabilización de la cara membranosa traqueal con mallas, llamada también operación de Usher. Traqueomalacia por compresión extrínseca, tras tiroidectomía de bocios cérvico-mediastínicos, no suele haber problemas de extubación al finalizar la intervención. Pero si existe traqueomalacia que impide la extubación, se emplea un tubo de T. Montgomery, que se deja durante varias semanas o meses hasta que la pared traqueal sea estabilizada. Estenosis traqueales. Entre las estenosis traqueales podemos encontrar de tres tipos: congénita, adquirida o idiopática. La estenosis traqueal congénita se produce por la ausencia de la mayor parte de la porción membranosa de la tráquea en el segmento afecto y se relaciona con frecuencia a otras anomalías del árbol bronquiovascular. Entre sus características clínicas podemos encontrar estridor, neumonías de repetición, cianosis y, en casos severos, hasta un fallo respiratorio. El diagnóstico se pueden utilizar métodos que incluyen traqueobroncografías con contraste. Estas delimitan la severidad y la extensión de la estenosis. También broncoscopía, que confirma el lugar y el grado de estenosis desde su inicio. Entre los tratamientos podemos encontrar tres alternativas. Esta depende mucho en el caso que se vaya a utilizar. Las dilataciones con balón en estenosis traqueales de neonatos, resección traqueal y anastomosis termino-terminal en estenosis cortas de menos de 5 anillos traqueales y traqueoplastía en estenosis largas donde la resección no es posible. El otro tipo son las estenosis traqueal adquiridas. Estas se provocan por una intubación prolongada o por un procedimiento de traqueostomía. Son conocidas como estenosis traqueales isquémicas y se producen por la retracción cicatrizal o depósito de tejido patológico. Entre sus características clínicas se podría presentar que la mayoría de los pacientes con lesiones traqueales post-intubación se presentan clínicamente con síntomas de obstrucción de la vía respiratoria, cuyas manifestaciones principales son tos, disnea progresiva, sibilancias, estridor y obstrucción intermitente con retención de secreciones. Entre sus diagnósticos se podría utilizar diferentes métodos, entre ellos, como ya mencionamos anteriormente, una broncoscopía. También se podría apoyar en una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética nuclear. En el tratamiento, en el sitio de la estenosis es el principal factor a la hora de elegir un tipo de tratamiento. Estos van desde tratamientos con láser, con o sin dilatación o con colocación de stent, reconstrucción traqueal con injertos de cartílago costal, resecciones traqueal parcial para los grados más severos de estenosis. Ya, y por último tenemos la extensión traqueal idiopática. Esta aparece sin causa alguna y se trata de una estenosis fibrótica que se inicia en el espacio subglótico y afecta generalmente la tráquea proximal con una longitud media de 2 a 3 centímetros. Entre sus características clínicas podemos encontrar también que es más frecuente en mujeres y presenta disnea progresiva en reposo, respiración ruidosa, estridor, entre otras características clínicas.
El diagnóstico se puede utilizar los mismos métodos que ya mencionamos, como traqueobroncografías, una broncoscopía, que son las más utilizadas. Y por último, el tratamiento. El tratamiento inicial es conservador, con dilataciones repetidas con broncoscopio rígido. A menudo la estenosis es recurrente, indicándose en estos casos la resección quirúrgica del segmento estenótico y anastomosis término-terminal. A continuación vamos a estudiar un trauma conocido como rotura traqueal. La rotura o laceración traqueal se produce por un aumento de la presión en la vía aérea, el uso de mandriles, la exposición a gases anestésicos o sobreinsuflación en el manguito del tubo endotraqueal, o por praxis no anestésicas como la cirugía de esófago o broncoscopías, entre otras. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas más comunes son el enfisema subcutáneo, el enfisema mediastínico y el neumotórax. Otros signos y síntomas incluyen disnea, tos, disfonía, hemoptisis y neumoperitoneo. Estos con frecuencia se manifiestan inmediatamente después de la extubación, aunque en algunos casos se presentaron varios días después, como en la serie Carbonagni y Cole, con apariciones de síntomas a partir de la 5ª hora y aún transcurridas las 100 horas de la lesión. El enfisema subcutáneo ha sido el signo más importante en frecuencia de aparición, transformándose en un factor de protección para evitar dilatar el diagnóstico de la existencia de una ruptura traqueal y el inicio del tratamiento correcto. La mayoría de las lesiones son longitudinales y se ubican en la pars membranosa, es decir, la parte posterior que pierde el soporte cartilaginoso. Con frecuencia las manifestaciones clínicas de la lesión traqueal no son inmediatas, por lo que es lógico pensar que la gravedad de las complicaciones aumentan proporcionalmente con el tiempo que se demora en llegar al diagnóstico, lo que se asocia con mayor morbilidad con la aparición de mediastinitis. Sin embargo, el diagnóstico dilatado no sería una causa del aumento de la mortalidad y sí lo sería la enfermedad de base, por lo que se necesitó realizar la intubación endotraqueal. En cuanto a la epidemiología, se encontraba una incidencia del 0,04% en 48.000 casos de cirugía con anestesia general. En cuanto al diagnóstico, sin duda el medio de confirmación diagnóstica es la visualización directa de la lesión por broncoscopía, que nos muestra el sitio de la lesión y su extensión, y ayuda a elaborar el plan terapéutico. Ese procedimiento puede incluso facilitar una eventual reincubación si fuera necesaria. Es detectada en el postoperatorio inmediato, ya sea en el quirófano, en la sala de recuperación por anestésica o las primeras horas en la sala. Además, la ruptura traqueal es una infrecuente contingencia iatrogénica que se observa habitualmente con enfisema subcutáneo de cabeza, cuello y hemitórax superior. Puede ser causado por varias maniobras en la vía aérea, ya sea por intubación, traqueostomía, broncoscopía, colocación de stent en el esófago, e intervenciones quirúrgicas como esofagectomía y otras cirugías de cuello y hemitórax superior. En cuanto al tratamiento de elección es la reparación quirúrgica urgente, aunque en algunos casos de roturas de pequeño tamaño se realizaba un tratamiento conservador con buenos resultados. El pronóstico de la lesión debido a un traumatismo depende de la gravedad de otras lesiones. Las operaciones que para reparar estas lesiones generalmente brindan buenos resultados. El pronóstico es bueno en las personas cuya ruptura traqueal se debe a causas como un objeto extraño que tienden a tener un buen resultado. En los meses o años posteriores a la lesión, la cicatrización de la zona lesionada puede ocasionar problemas tales como estrechamiento que requieren otros exámenes y otros procedimientos. En cuanto a las principales complicaciones después de la cirugía, abarcan la infección, una necesidad prolongada de un respirador, el estrechamiento de las vías aéreas, cicatrizaciones, entre otras. Es necesario contactar a un profesional médico si es que se ha presentado una lesión mayor en el tórax, se ha inhalado un cuerpo extraño, si hay síntomas de una infección torácica o sensación de burbujas de aire debajo de la piel y problemas al respirar. Traqueitis membranosa o traqueitis bacteriana. Está generalmente causada por la bacteria Staphylococcus aureus y también puede causarse por otras bacterias como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Las características clínicas. En un primer momento puede presentar tos, goteo nasal o febrícula. Después de 2 o 5 días se suelen manifestar síntomas de infección y obstruirse las vías respiratorias. Estos síntomas pueden incluir tos profunda e intensa, dificultad para respirar, fiebre alta, ruidos respiratorios agudos, sibilancia, aleteo nasal y cianosis. Epidemiología. Esta infección puede afectar a los niños pequeños y niños de hasta 16 años. Corren el riesgo de contraerla. La traqueitis bacteriana
suele manifestarse más en varones y es una enfermedad poco frecuente. Afecta a 0,1 de cada 100.000 niños cada año. Diagnóstico. El médico puede diagnosticar la traqueitis infecciosa bacteriana mediante una exploración física y la auscultación de los pulmones en búsqueda de problemas respiratorios. Para confirmar el diagnóstico y descartar otros problemas, el diagnóstico puede pedir otro tipo de pruebas, como son el nivel de oxígeno en la sangre, cultivo nasofaringeo, cultivo traqueal para comprobar la presencia de infección de bacterias o radiografía de la tráquea. Tratamiento. El tratamiento se centra en desobstruir las vías respiratorias y combatir la infección. La mayoría de las personas que padecen esta afección necesitan un dispositivo llamado sonda endotraqueal. Una vez que ha colocado la sonda en las vías respiratorias, se le conecta a un respirador artificial. La intubación mejora la función de los pulmones, mientras que el paciente se recupera de la infección. Mientras el paciente está intubado, se le va a administrar antibióticos para combatir la infección por vía intravenosa. Pruebas complementarias. Mediante la aplicación de algunas pruebas complementarias se puede llegar al diagnóstico de varias patologías traqueales. Entre estas está la radiografía de tórax AP y lateral. Como podemos observar aquí, dibuja la forma de la tráquea y permite sospechar malformaciones, estenosis, compresiones, entre otras. El tránsito esofágico-gástrico, que permite observar compresiones esofágicas sugestivas de anomalías vasculares. Y la visualización de fístulas. La angioresonancia permite visualizar la forma y tamaño traqueal, especialmente con los cortes coronales, delimitar masas hidrotraqueales o subtraqueales, diferenciar lesiones quísticas sólidas y los vasos que de pronto están comprimiendo la tráquea. La fibroendoscopía es la prueba de elección en la mayoría de las ocasiones para poder confirmar el diagnóstico y verificar el grado de obstrucción de la vía aérea. La visualización directa de las vías aéreas mediante la fibroendoscopía, al realizarse en pacientes con respiración espontánea y sin anestesia general, permite además un estudio morfológico de estos y su valoración dinámico-funcional. Mediante la fibroscopía podremos observar las características de la mucosa, la presencia de signos inflamatorios, malasias, fístulas, contusiones, estenosis, malformaciones, entre otros. Y está la función pulmonar. Generalmente se utilizan las estenosis traqueales porque se puede observar la curva de flujo-volumen y el aplanamiento de las curvas respiratorias e inspiratorias. Muchas gracias por la debida atención.